Entonces, hoy día estamos hablando de la Santa Cena o la comunión. Entonces, cuando uno se bautiza en agua, es un tiempo oportuno para asegurarse que entienda alguna de las doctrinas más básicas de la fe cristiana. Por tanto, nosotros estamos aprendiendo de la Santa Cena, porque es una ceremonia muy importante en el cristianismo. Ya que uno se bautice, siempre debe de sentirse libre de participar en la comunión después de que se arrepiente de sus pecados recientes. O sea que ya ustedes deben de poder comulgar cada vez que quieran, si se arrepienten de sus pecados antes de participar en la Santa Cena. En esta clase se va a explicar el significado y los beneficios de participar en la comunión o Santa Cena, además de la preparación que se necesita para participar en la comunión. La ceremonia de la comunión tiene un lugar especial en el desarrollo de nuestra relación con el Señor. Si vamos a 1 Corintios 11:26, yo voy a poner eso aquí. 1 Corintios 11:26. Dice, así pues, tengo que compartir la pantalla. Y pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea que participar en esa Santa Cena es algo especial. Estamos anunciando, aleluya, la muerte del Señor. La sangre y el cuerpo de Jesucristo. En la esfera espiritual, el jugo de uva o el vino que uno está tomando se convierte en la sangre de Jesucristo. Y la hostia o el pan se convierte en el cuerpo de Jesucristo. Entonces, al comulgar, nos unimos de una forma especial a Jesucristo porque ingerimos más de Él. Si vamos a Juan 6, 53 hasta 58. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la sangre del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Tenemos que unirnos de esa forma íntima, de ingerir en la esfera espiritual su sangre. Por eso, como nosotros siempre pedimos al Padre que nos cubra con la sangre de Jesucristo, es parecido lo que está pasando en la comunión, sino que estamos ingiriendo esa sangre. Aquí él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Amén. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces, cuando nos pensamos a pensar en comer el cuerpo de Cristo, no es que somos caníbales, ¿verdad? No es que estamos comiendo otro ser humano. Es como que estamos absorbiendo quién Él es. Es como estábamos hablando hoy en el servicio, de que Él es el verbo de Dios. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, estamos absorbiendo y conociéndole mejor entonces al Señor Jesús, ¿verdad? Porque cuando nosotros, como fuimos hoy a Juan 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y si nosotros bajamos al versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Entonces, cuando nosotros, y dice lleno de gracia y de verdad, cuando nosotros ingerimos o absorbemos o estudiamos la palabra, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Acercándonos más a Cristo.
Entonces, ese verbo fue hecho carne. Ahora, entonces no es una comida física. No es que estamos cogiendo un dedo de Cristo o un, ¿verdad? Y hay gente que en el pasado criticaron a los cristianos en cuanto a la comunión, diciendo, no, esa gente son caníbales, ¿verdad? Que comen otra gente, comen seres humanos. Pero nosotros entendemos que es algo espiritual, que estamos ingiriendo la sangre y el cuerpo de Cristo de forma espiritual. Comulgar no nos salva, pero nos ayuda a crecer en Cristo, además de ser simbólico de lo que ya hemos hecho por hacer nuestra confesión de fe en Jesucristo. Entonces vamos a ir a Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice aquí que todo aquel que se comulga no se pierda. Dice, para que todo aquel que en él cree. Entonces, la base de nuestra salvación es creer en Jesucristo y arrepentirnos de nuestros pecados. Porque sabemos que, como dijimos hoy día, los demonios creen, pero tiemblan. No tienen una relación personal con el Señor. Pero, y están perdidos. Correcto. Si vamos a Santiago, esto es Santiago 2, para que esas citaciones de aquí. Sí, aquí Santiago 2, versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Entonces, nuestra creencia en Cristo y seguirle, nuestro seguimiento a Cristo es lo que nos salva. Amén. Y entonces, eso de la comunión o la Santa Cena es simbólico de lo que ya se ha hecho por nuestra confesión de fe en Cristo. O sea que ya le hemos creído, por eso estamos comiendo su sangre espiritual, tomando su sangre espiritualmente, comiendo su cuerpo. La sangre de Jesucristo contiene la vida de Jesucristo. Eso es muy importante de entender. Por eso es una experiencia tan linda. Levítico 17:11. Comulgar es una experiencia tan linda. Dice por aquí, porque la vida de la carne es en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La misma sangre hará expiación de la persona. La vida de la carne está en la sangre. Entonces, la vida de Cristo está en su sangre. Entonces, tomar la sangre de Cristo nos da vida espiritual, ¿verdad? Entonces, Juan 6:48 también nos enseña que el cuerpo de Jesucristo también nos da vida. Entonces, si vamos a Juan 6. Si vamos al versículo 48, dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. Ya leímos esto. Dice, yo soy el pan, versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, vemos que la sangre y el cuerpo nos dan vida. También nos dan perdón de pecados. En el recuento de la institución de la Santa Cena en Mateo 26:28, esto está claro. Vamos a ir ahí. Mateo 26. Que dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Remisión es cuando se cancela algo, ¿verdad? Se remite. Entonces, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Vemos que la sangre de Jesucristo también nos otorga ese perdón de pecados. Pasajes como Hebreos 9:22 hasta 28 también nos enseñan de la obra propiciatoria que hizo Jesucristo
por medio del derramamiento de su sangre. O sea que Él murió en nuestro lugar. Él cogió el castigo que merecíamos delante de un Dios perfecto por todas nuestras imperfecciones. Vamos a ir a Hebreos 9. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aquí dice, fue pues necesaria que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también fue ofrecido, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea que fue ofrecido para llevar nuestros pecados. Amén. Cogió nuestro castigo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, otra cosa aquí bien interesante, gloria al Señor, es que y quería compartir. Aleluya. Oh, el versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ese es uno de los pasajes que apoya el hecho de que cuando uno se muere, su alma y su espíritu o van para arriba para el cielo o van para abajo para el infierno. ¿Verdad? No hay ningún limbo, ni purgatorio, ni ningún otro lugar. ¿Verdad? Y tampoco no hay reencarnación. Es o uno va con el Señor o uno va al infierno. Vamos a ir a Isaías 64:6. Aquí dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. O sea que nadie merece ir al cielo. Pero el Señor en su gran misericordia nos quiere tanto que nos quiere en el cielo. Entonces, Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. O sea que él, ese trabajo propiciatorio, ¿verdad? Coger el castigo en nuestro lugar. De eso habla este pasaje. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, el castigo de nuevo, cogió nuestro castigo. Fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo creo que está muy claro ahí ese trabajo propiciatorio. O sea que tenemos el perdón, tenemos la vida, tenemos la propiciación, también la curación, por supuesto, la sanación. Y aquí, yo quiero también mencionar, porque es otro pasaje muy lindo que tiene que ver con la propiciación.
pero vamos a llegar a la curación también. Romanos 3, 23 a 26. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, de nuevo propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces vemos esa propiciación de nuevo ahí. La vida de Cristo, en esa sangre de Cristo, remueve toda la negatividad de nuestras vidas, incluso la enfermedad. Si vamos a Juan 1, y yo he predicado acerca de esto, pero siempre es bueno escucharlo de nuevo. Dice, en él, refiriéndose a Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La oscuridad no puede combatir esa luz, no puede resistir esa luz. O sea que si nosotros nos comulgamos o pedimos al Señor la cobertura con la sangre de Jesucristo, la oscuridad no se puede quedar. Juan 8:12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hablando de la curación, y no solamente es espiritual y emocional, también Jesucristo nos promete curación física. Y la sangre de Jesucristo nos da esa promesa, al menos indirectamente al darnos la vida de Jesucristo. Pero el cuerpo de Cristo nos da la curación con 100% de claridad. Entonces, si vamos a Primera de Pedro 2:24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. O sea que eso es uno de los pasajes que habla de que no solamente es una curación espiritual, emocional, sino también física. Si vamos a Mateo 8, vemos esto también. Cuando Mateo 8, 16, que dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que también lo leímos en Isaías 53, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. O sea que esa sangre de ese cuerpo de Cristo que fue partido por nosotros, no solamente nos da la curación emocional y espiritual, sino también física. Amén. Amén. Entonces, con eso, yo quiero tomar un descanso para hacer unas preguntas a ustedes. Y entonces seguiremos con la segunda parte de la lección. Ok, entonces la próxima parte que vamos a hacer es pasos para prepararnos para la comunión. Primero, uno tiene que creer en el Señor Jesucristo. Porque ¿cómo uno va a tomar la sangre de Cristo y comer el cuerpo de Cristo si no creen en él? Entonces, Juan 14:6, nosotros sabemos que nos enseña que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Entonces tenemos que tomar ese paso de hacer la oración de salvación para poder prepararnos para la comunión. Porque tú no puedes, de nada sirve tomar comunión si uno no es salvo.
Segundo paso, y es muy importante, es examinarnos y arrepentirnos de nuestros pecados. Todos hemos hecho errores. Vamos a ir a primera de Corintios. Entonces, yo no puse aquí en la pantalla los versículos, pero lo pongo rapidito acerca de la salvación. Juan 14:6. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén, amén. Okay. Examinarnos y arrepentirnos es muy importante. 1 Corintios 11:27-32. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cómo uno va a tomar esa copa indignamente? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. O sea que uno tiene que arrepentirse primero. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, uno tiene que mirar ese cuerpo del Señor como algo sagrado. Juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea que si uno no respeta el cuerpo y la sangre del Señor cuando va a comulgar, en vez de tomar bendición para sí mismo, está tomando maldición. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Entonces, muy importante arrepentirnos. Todos podemos mejorarnos en alguna área de nuestras vidas. Entonces, aunque uno se haya portado de lo mejor que sepa, pueden ser pensamientos, pueden ser sentimientos, cualquier cosa, o pueden ser, también hay pecados de omisión, no solamente de comisión, ¿verdad? O sea que tal vez el Señor quiere que uno testifique más para el Señor, que evangelice más, que ore más. Son todos pecados que son de omisión y no de comisión. Pero primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, cada vez que uno va a comulgar, tiene que arrepentirse, ¿verdad? Si vamos a Hechos 17:30, la segunda parte dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios quiere que nos arrepintamos, y cuanto más cuando estamos preparándonos para la comunión. En amor abundante, como en muchas iglesias evangélicas, los pecados se confiesan directamente a Dios. Los líderes de la iglesia están dispuestos a escucharle a la gente si quiere compartir acerca de sus luchas, pero nadie tiene que confesar sus pecados a un líder de la iglesia antes de participar en la Santa Cena. Además, participar en la Santa Cena es una decisión personal que cada individuo hace delante de Dios. Nadie en amor abundante va a monitorizar quién participa o quién no participa en la comunión. Yo no voy a estar diciendo, bueno, dime qué pecados, en qué pecados tú has estado esta semana, entonces tú puedes o no puedes participar en la Santa Cena. Si uno siente que cumpla con los requisitos de creer en el Señor Jesús y de arrepentirse de sus pecados, está bienvenido a participar en la Santa Cena. Los menores de edad, bajo la supervisión de sus padres o tutores, también están bienvenidos a participar en la Santa Cena, con tal de que los menores entiendan lo que la comunión representa y se preparen de corazón para participar en ella. Por ejemplo, ahora Gabriela tiene 6 años, te bautizas. Si tú ya entiendes lo que representa la comunión, tú le dices, te disculpas con Dios por cualquier error que tú hayas hecho antes de
de hacerlas, de comulgar, ¿verdad? Y tú puedes también tomar el pan y el vino o el jugo de uva. Ok. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, sí, si alguien quiere hablar de sus pecados con algún líder de confianza, puede hacerlo y eso a veces ayuda, ¿verdad? Recibir oración. Como se vio hoy día en la iglesia, esto fue poderoso. Pero no es necesario para participar en la comunión. Al menos no en amor abundante. Ahora, cuando uno se prepara para arrepentirse, es importante recordar que hay ciertos pecados que nos mantendrán fuera del cielo si los practicamos. Cualquier persona puede hacer un error, pero uno no puede estar continuamente involucrado en estos pecados e ir al cielo. Muchos de estos pecados ya se mencionaron en la clase acerca del bautismo en agua y están listados en muchos pasajes. Si usted está practicando un pecado y no sabe cómo parar de hacerlo, arrepiéntase. Arrepentirse solo significa pedirle a Dios que te perdone y que te bendiga a dejar de pecar. Después de arrepentirse, siéntese libre de comulgar. Entonces, después del servicio, tú puedes hablar con el pastor principal o otro líder para que puedas conseguir la ayuda que necesitas para tener la victoria en la batalla que estás enfrentando, ¿verdad? Yo sí voy a mencionar esos pecados porque es importante que la gente entienda cuáles son, ¿verdad? No todos son los más obvios del vicio, ¿verdad? Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Falta de perdón te excluye de ir al cielo. Uno tiene que arrepentirse si no ha perdonado a alguien, porque si no, no vas a ir al cielo. Hebreos 11:6, ser incrédulo, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque cerca a Dios crea que le hay. Uno tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan, o sea que es un Dios bueno, ¿verdad? Porque hay gente que creen que Dios tiene un martillo y está ahí para castigarte nada más cuando tú haces un error. Gálatas 5, mejor dicho. Gálatas 5, 19-21. Entonces, antes el fruto del Espíritu menciona pecados que nos prohíben de ir al cielo, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, o sea que cualquier relación íntima fuera del matrimonio, inmundicia, lascivia, eso es un deseo malo, excesivo también en especial, idolatría, poner cualquier cosa como por encima de Dios, hechicerías, buscar poder que no viene de Cristo, y eso a veces el control, por ejemplo. El control es una forma de brujería. Es controlar a otra persona y no estás sometiéndote a lo que Cristo quiere. Ya eso es como una forma de brujería. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Herejías siendo como creencias incorrectas, envidias, homicidios. Homicidios incluiría infanticidio como el aborto, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, ¿verdad? Borracheras y, claro, el uso de drogas para drogarse, eso también se incluiría porque dice cosas semejantes a estas. Y claro, cuando uno está drogado, entonces tampoco no está enfocado en
en las cosas del Señor. Es como estar borracho. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y eso es una de las cosas lindas del Señor. Uno puede hacer un día yo me emborracho y yo me arrepiento. Yo todavía puedo ir al cielo. No es como que me emborraché y ya no puedo ir al cielo. Pero no puedo estar en eso siempre, ¿verdad? Tengo que salir. No puedo estar practicando estos pecados todo el tiempo. Por eso es tan importante que tratemos de servir al Señor. Lascivia, por ejemplo, mucha gente hasta en las mismas iglesias están en pornografía. Y si tú estás practicando eso, no vas a ir al cielo, sinceramente. A menos que no te arrepientes. Ojalá que esas personas se arrepienten justo antes de morir, si esa es su lucha, o al menos están en esa lucha. Pero las personas que se entregan a eso y no les importa, ¿verdad? Y ir a la iglesia no te salva. Te ayuda a salvarte, pero no te salva. Primera de Corintios 6, 9 y 10. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis. Ni los fornicarios, ya hablamos de eso. Ni los idólatras, ya hablamos de eso. Ni los adúlteros, hablamos de eso. Ni los afeminados. Ni los que se echan con varones. ¿A qué se refiere eso? La gente como transexual, la gente que se quieren, hombres que se quieren vestir de mujer, los homosexuales, ni los ladrones, que no se mencionaron anteriormente, ni los avaros, gente que eso en realidad es una forma de idolatría porque estás enfocado en el dinero, ni los borrachos, ni los maldicientes. O sea que hay que cuidar hay que poner cosas buenas de la palabra en el corazón para que cuando habla la boca sale lo bueno del corazón, como Lucas 6, 45 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Ni los estafadores, las personas que quieren engañar a la gente para sacarle provecho sobre todo el dinero. Ninguna de esa gente heredarán el reino de Dios. Y Apocalipsis 21, 8, ¿verdad? Es el último pasaje que voy a mencionar. Versículo 8. Pero los cobardes incrédulos, cobardes, o sea que Dios te manda a hacer algo y no lo haces porque tienes miedo. E incrédulos, los abominables, si Dios odia algo, no lo hagas. Y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Hay mentira piadosa si tú vas a salvar la vida de otra persona. Por ejemplo, cuando Moisés nació y las parteras le salvaron la vida a él y a los otros niños varones que querían que mataran a los niños varones, y ellas dijeron que no, las hebreas dan a luz muy rápido y entonces no pudimos matar a los bebés. Y Dios les bendijo porque estaban salvando la vida de alguien. Pero hay gente que son nada más mentirosos y mienten por todo y por salvarle la vida a nadie, nada más es que son mentirosos, ¿verdad? Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y mucha gente miente para hacer daño, ¿verdad? Pero si vamos a Éxodo 1, quiero comprobar lo que estaba diciendo. Tal vez es Éxodo 3. Así terminamos. Espérate, no es Éxodo 1. Casi seguro. Sí, aquí dice versículo 1, Éxodo 1, 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey. Niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Y que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas.
y Dios hizo bien a las parteras. O sea que ese es un ejemplo de una mentira piadosa. Aquí dice, y el pueblo se multiplicó, y ¿cómo es? Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó a sus familias. Pero si uno no está salvando la vida a alguien, no debe de mentir. Amén. O sea que uno, ¿qué hace? Cree en el Señor Jesús, se arrepiente, y entonces la tercera cosa es recordar el poder milagroso de los elementos de la Santa Cena. Recuerda cómo ellos traen perdón de pecados, amor, paz y gozo al alma y curación física al cuerpo. Recuerda que Dios le puede dar paz en medio de la tempestad, aún su paz que sobrepasa todo entendimiento, mientras que tú crees y esperas por milagros, ¿verdad? O sea que uno, eso es algo muy poderoso cuando uno está, por ejemplo, tomando la comunión o está recibiendo oración. Darte cuenta que tú estás recibiendo ya en la esfera espiritual la respuesta de esa oración. En la esfera espiritual te pertenece. Por eso yo no digo, por ejemplo, que yo tengo epilepsia. Yo batallo epilepsia. Yo sufro de epilepsia, pero yo no tengo epilepsia porque ya yo he recibido mi curación en la esfera espiritual. Y eso es un principio muy importante. También se ve en Marcos 11:20. Y este es uno de los pasajes que a la gente le fascina. No le gusta hablar del perdón, pero le encanta hablar de estos dos versículos. Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea que cuando creemos que lo vamos a recibir, nos va a venir. Aleluya. O sea que ya lo tenemos en la esfera espiritual. Ya esa curación es mía. Ya esa bendición es mía. Amén. Entonces, cuando estamos esperando la manifestación de esa bendición, participamos en la Santa Cena, estamos creyendo que eso nos va a traer curación física, y estamos esperando por esa manifestación. Filipenses 4, 6 y 7. Lo mencionamos hoy también. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Yo creo que tú lo sabes de memoria. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces también Isaías 26:3, que es uno de mis versículos favoritos de la Biblia, es Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera. Ahora, cuando se toman los elementos de la comunión en un grupo, uno debe de esperar hasta que la persona que está dirigiendo le indique para tomar los elementos. Así la congregación puede experimentar un momento especial de unidad espiritual al tomar todas las personas los elementos al mismo tiempo. Entonces, cuando tomamos la confesión, cuando tomamos la comunión, confesión de fe hacemos, arrepentimiento, uno debe de recordar el poder milagroso de los elementos, y normalmente se lee este pasaje, Primera de Corintios 11, 23, 25. No tengo los elementos aquí hoy día para que comulguemos, pero yo voy a poner en la pantalla y voy a leer para terminar la lección el pasaje que corresponde a la comunión, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces uno normalmente come el cuerpo, el pan. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces uno toma la sangre, ¿verdad? Y normalmente mucha gente quiere como tomar la sangre como todo de una. No es algo que uno está como saboreando, pero hay diferentes formas de pensar acerca de eso. Yo normalmente trato de tomar la sangre así porque es algo tan sagrado. Lo mismo el cuerpo, yo no lo como mastico, lo dejo como disolver en mi boca y trato de tragarlo porque es algo tan sagrado. Pero ya básicamente, hermanos, hemos llegado al final. Con Dios delante, la semana que viene, al menos empezaremos la última clase.